Buenas a todos y a todas. Volvemos al curso para terminar ya el tema uno y lo hacemos dando más pautas de cómo entender mejor la relación que subyace en cualquier habilidad de jugador experto entre su capacidad de hacerlo automático, rápido y preciso y su capacidad de control y ser flexible. Bien, todos sabemos que para procesar información, primero capturamos gracias al sistema sensorial la información que está en el entorno, la procesamos y la podemos hacer de forma masiva, con mucha información, gracias a la atención que filtra aquella que detecta que está cerca a cubrir los intereses que en ese momento tenemos. Tenemos un sistema de procesamiento, que es lo que estamos haciendo en este tema, entender ese procesamiento, que es serial, paso por paso, y programamos una acción motora que nos permite dar una respuesta según la demanda de la tarea. El gran problema y la gran limitación que poseemos de este procesamiento es que es serial. Una vez que filtramos, gracias a la atención, qué información nos quedamos, con la que atendemos, el resto del proceso es lineal, de uno en uno. Y por tanto es lento, costoso y a veces impide que nos adecuemos a las necesidades del deporte, que son rápidas y ambiguas, por lo tanto deberíamos ser más flexibles. Como recordar que ya hablamos de que este procesamiento pasa a denominarse de abajo arriba cuando entra la información de la parte sensorial, pero que conviven con un procesamiento de arriba abajo que recordar que está relacionado con la activación de las metas en el corte prefrontal y la generación de hipótesis de qué sería lo mejor en ese momento. Como vimos en el apartado anterior, en el vídeo anterior, el jugador va automatizando la habilidad, pero no toda. Partes de ella siguen teniendo un componente de planificación. ¿Qué significa esto? Pues que van a requerir mantener en la memoria de trabajo parte de las reglas de acción que todavía le permite seleccionar respuestas. Por otro lado, van a tener que ser capaces de organizar esa información y combinarla con la información que ya posee la memoria a largo plazo. Y por último, también a veces el jugador va a tener que ensamblar las respuestas necesarias en un orden para organizar y cumplir con el objetivo previsto. Todas estas tres características pertenecerían al sistema 2 o lento y en ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones, el jugador va a tener que tirar de una de esas tres características para dar la respuesta correcta. Y esto tiene un coste. Y para evitar este coste, este esfuerzo y este procesamiento más lento, el jugador es capaz, como hemos dicho, de poco a poco evitar el uso de la memoria de trabajo, de la participación que es la memoria de trabajo. ¿Y de qué va a depender? Pues de asociar acciones a la percepción que poseemos de lo que está ocurriendo en el entorno. Y se consigue gracias a la automatización. Gracias a la práctica, por ensayo-error, vamos asociando lo que percibimos con una respuesta rápida. El sistema 2, que es lento y tiene una capacidad limitada, va perdiendo importancia y va generando menos costes, pero ese coste siempre va a estar presente. Así que la gran ventaja de automatizar la conducta es reducir los costes que se producen cuando usamos sistema 2, que están relacionados con la fatiga mental, el esfuerzo mental, la carga o la interferencia que vamos a ver a continuación. Como bien sabéis, cualquier tarea que requiere de tener que atender a dos estímulos a la vez, la doble tarea, tiene un coste.
Cuando atendemos a uno de esos objetivos, se reduce bajando el rendimiento y la atención al otro. Por ejemplo, se ha investigado en baloncesto que cuando le obligamos a un jugador a recepcionar un pase, a la vez que le obligamos a detectar estímulos en la periferia, eso tiene un coste que se ve reflejado dependiendo de la característica del jugador y su edad. Se ha visto que los más inexpertos, con menos edad, sufren más interferencia, es decir, tienen bajada de rendimiento en la recepción de balón. Los que están en medio y tienen algo de práctica acumulada siguen sufriendo interferencia, pero lo hacen en la parte inicial de la trayectoria, en la percepción de la trayectoria. En cambio, los más expertos no son capaces de evitar esta interferencia, ese coste. Es decir, su rendimiento de las dos partes de la tarea, la recepción y la percepción de estímulos periférica, la mantienen alta en ambas. ¿Por qué se produce esto? Pues como hemos dicho, va a haber un paso de procesos controlados a procesos más automáticos. Cuando se automatiza una habilidad, existe por tanto una desvinculación progresiva de una área prefrontales a otras que son más automáticas. ¿Qué va a permitir esto? Porque las reglas de acción que necesitamos usar para poner en práctica la acción no estén presentes en el mismo trabajo. De esta manera, los expertos se benefician de dirigir la atención a otro foco que no sea el interno de la propia acción motora. Es decir, no centran sus recursos en la ejecución. En cambio, los participantes necesitan parte de su atención ponerla en la ejecución. Por eso se ha visto que cuando a los participantes se le dan estrategias que permiten centrarse en la tarea, se ven beneficiados. En cambio, los expertos logran beneficiarse por todo lo contrario, cuando se le dan estrategias que evitan centrarse en el desempeño de la tarea, en lo que estás haciendo. ¿Cuáles son las condiciones para que se produzca esta automatización en la práctica? Pues muchos de vosotros ya lo sabéis, es importante que los estímulos que están presentes durante la acción y la selección, la toma de decisiones, sigan presentes en los entrenamientos. Porque la forma de automatizar es emparejar esos estímulos que están allí, la postura del defensor, el espacio disponible, el compañero y su movimiento. Esos estímulos los asociamos a la respuesta, a la selección de la respuesta que creemos que va a solucionar ese problema. Descontextualizar la práctica sin estar presentes esos estímulos evita la automatización. También es cierto que tenemos que emparejar las partes del acto motor. La automatización de la producción motora requiere que estén presentes la globalidad de gestos. Por tanto, tampoco sería adecuado una práctica analítica donde separamos incluso los gestos por partes, porque lo más importante para la automatización de cualquier gesto es hacerlo en presencia de todas sus partes para ensamblar la acción motora y automatizar esos distintos elementos. Y esto produciría, sí o sí, de forma natural y por tanto inevitable, la automatización. Pero requeriría una práctica alta, una práctica consistente, como se denomina. ¿Cuáles son las consecuencias de cuando automatizamos una habilidad? Pues que perdemos flexibilidad. Ganamos precisión y ganamos velocidad, pero perdemos posibilidad de cambiar dependiendo de lo que está ocurriendo. Y esto va de la mano de la consistencia de la práctica. ¿Qué quiere decir? A medida que más sea masiva la práctica, más automatizamos y más perdemos flexibilidad. Esto es un problema, porque como recordáis, el baloncesto nos requiere para ser rápido y preciso, pero a la vez ser flexible y adaptativo a los cambios constantes que se producen. ¿Qué podemos hacer? Pues lo opuesto a una práctica consistente es una práctica variable. Es decir,
meter variabilidad en la práctica permitiría tener una respuesta más flexible. Claro, ¿cómo conviven una práctica masiva y repetitiva con una práctica variable? ¿Dónde está el equilibrio? Pues va a depender de las condiciones de juego. Van a depender de los contextos reales. No son todos iguales y no todos tienen la misma necesidad de respuestas flexibles y de entornos más abiertos. Un tiro libre, como extremo, es un entorno muy cerrado que se beneficia menos de la variabilidad que un entorno más abierto, como puede ser la lectura de un pase en un 5 contra 5 tras un bloqueo directo. Pero es muy importante, por tanto, que esa variabilidad de la práctica nunca esté por debajo de la variabilidad presente de esa situación de juego. De lo contrario, si reducimos tanto la variabilidad, lo que se va a producir una sobreautomatización. Es decir, el nivel de automatismo en las partes en las que le vamos a automatizar al jugador no le van a permitir adecuarse a ese contexto que le va a exigir una respuesta más adaptativa, más abierta, más flexible, porque ese contexto es más variable. Es importantísimo, por tanto, conocer muy bien los contextos en donde se están produciendo las habilidades que queremos enseñar. Y os vamos a facilitar algunas consideraciones prácticas para cuando debamos corregir conductas automatizadas, que son en la mayoría de las ocasiones, no generar más problemas de los que se van a producir por este choque y este conflicto que se producen entre los dos sistemas. Lo primero sería concienciar al deportista del error. Una acción para conseguir este objetivo consiste en visualizar las imágenes de jugador que permitan adquirir conciencia del error que pretende evitar. La práctica imaginada es muy importante en la corrección de conductas automatizadas, pero también hay que concienciar al jugador de los beneficios de esforzarse pese a que va a perder la eficacia que está acostumbrada a tener. A pesar de que queremos que pueda aumentar esa eficacia y el rendimiento, el jugador ya posee un cierto conciencia de que ese rendimiento es bueno o está estable en el juego. Concienciarle de que puede mejorarlo pasa por que sea consciente de que este proceso requiere una pérdida momentánea de ese rendimiento que ya poseía. Así que en esta fase es muy importante como apoyo al jugador. Por otro lado, tenemos que conseguir que la práctica sea consistente y de calidad. Esto es, evitar repeticiones incorrectas. Es muy común querer cambiar algo al jugador y cuando practica dejar o no corregir o no ser muy exigentes en la calidad de esas nuevas repeticiones, porque rápidamente volverá a ese patrón o a esa decisión incorrecta que queremos cambiar y que es en él natural porque es automático. Así que, dado además que ese automatismo es inconsciente, cada repetición orientada a desautomatizar la parte que no queremos requiere un control consciente. El deportista debe estar pensando en cómo actuar para evitar una repetición incorrecta. Si no lo hace, saltará en él la acción más automática. Para ayudarle a no usar tanto la conciencia en este proceso de cambio, ¿no? También podemos usar las analogías, que mantendrían un aprendizaje implícito a pesar de que estamos intentando corregir esos problemas que hemos visto en su automatismo. Este aprendizaje de analogía es una estrategia que permite que las reglas de aprendizaje de la vida estén ocultas, porque la conciencia se pone en la analogía. De este modo, disfrazan las reglas técnicas, aquellas que queremos cambiar, y se proporciona que realmente la proporcionamos de manera explícita.
Por tanto, la función de esta analogía es integrar la compleja estructura de esa regla, si ocurre esto, pasa esto, o en este caso de la ejecución va asociado a este movimiento al siguiente. Esa regla de habilidad, la estructura, la vamos a aprender de forma implícita gracias a esa metáfora. Y por último, sería importante que para paliar el efecto emocional del deterioro del rendimiento que se va a producir en el jugador, centrarnos menos o que aprenda el jugador a centrarse menos en el rendimiento y que lo haga el objetivo de aprendizaje. Y ahí el entrenador es clave. ¿Cómo lo hacemos? Intentando reforzar los pequeños cambios en los objetivos. Polarizando la atención, por tanto, sobre lo que es realmente importante en el jugador, la mejora y no el fin. En este sentido, sería muy importante el andamiaje emocional que aporta el entrenador y que va a reforzar de manera afectiva los pequeños cambios en la conducta del jugador. Ya como resumen, lo que podemos decir son estas pautas. En primer lugar, los procesos controlados requieren de la participación de un sistema que tiene limitaciones, que es la memoria de trabajo. Por otro lado, la automatización es inevitable cuando se repiten condiciones de emparejamiento, de práctica donde están los estímulos y las respuestas que queremos que se reproduzcan y que se están dando en el juego. Por tanto, hay que tener en cuenta esta característica para generar escenarios de aprendizaje adecuados, es decir, que estén presentes defensores, espacios, presión temporal. Por otro lado, el procesamiento controlado tiene costes temporales, de esfuerzo y de interferencia. Esto lo evitamos gracias a los procesos automáticos que eliminan parcialmente esos costes. Pero a cambio perdemos flexibilidad. Generamos respuestas muy inflexibles. Por lo tanto, el aprendizaje deportivo no consiste tanto en un incremento indefinido de la automatización, sino en un correcto balance entre esos procesos que son automáticos y aquellos controlados que permitirían una respuesta flexible y adaptativa a esos cambios tan repetidos que se producen en nuestros entornos deportivos. Hasta aquí la lección de hoy y con esto terminaríamos el tema 1 dedicado a las bases neuronales y cognitivas que permitirían la adquisición de habilidades deportivas. Nos vemos muy pronto.